Cuando Lucrecia dijo aquella frase en la cocina de nuestro piso en Valencia, entendí que algo en nuestra relación ya se había roto, aunque ella hablaba como si fuera lo más normal del mundo. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Mi exnovio y yo saldremos algunos fines de semana. Somos amigos. Si eso te hace sentir inseguro, no es mi problema. Lo dijo mientras miraba el móvil, sin levantar la voz, como si estuviera comentando el tiempo. Yo no respondí en ese momento. Solo asentí despacio. Pero esa misma noche empecé a pensar en una decisión que, semanas después, cambiaría todo. Me llamo Enrique y tengo 28 años. Hasta hace poco llevaba algo más de un año viviendo con Lucrecia, que tiene mi misma edad. Nos conocimos en una reunión pequeña que organizó un amigo en común en un bar cerca de la plaza de Benimaclet. Aquella noche hablamos bastante. Recuerdo que me llamó la atención su forma directa de decir las cosas y su humor tranquilo, casi seco. Al final intercambiamos números y empezamos a escribirnos casi todos los días. Durante los primeros meses todo fue bastante sencillo. Planes normales. Cenar por el centro, ir al cine en el Aqua Multiespacio, caminar por el jardín del Turia cuando yo salía del trabajo. Ella trabajaba entonces en una empresa pequeña, pero después de un tiempo decidió dejar el empleo porque quería montar algo propio. Su idea era vender tazas personalizadas, libretas, llaveros, artículos hechos a medida. Decía que siempre había querido tener un negocio suyo. Yo no me opuse. Mi trabajo me daba estabilidad. Soy gerente de una sucursal de una empresa bastante conocida, aunque prefiero no decir cuál. No porque haya nada raro, simplemente porque siempre me ha gustado mantener cierta distancia entre el trabajo y mi vida personal. Cuando Lucrecia dejó su empleo, lo hablamos con calma. Ella dijo que al principio el negocio probablemente no generaría ingresos estables, que necesitaría tiempo. Yo le dije que no había problema, que podíamos organizarnos. En la práctica eso significó que durante meses yo pagaba casi todo. El alquiler del piso, la comida, los servicios, internet, la gasolina cuando salíamos. Prácticamente todo. No lo veía como un sacrificio, al menos al principio. Pensaba que era solo una etapa mientras su proyecto arrancaba. Y durante bastante tiempo, las cosas funcionaron así. Ella pasaba muchas horas diseñando productos, buscando proveedores, viendo tutoriales de impresión en internet. Yo llegaba tarde del trabajo y cenábamos juntos mientras me contaba cómo iba el negocio. Sabía que antes de conocerme había tenido una relación larga. Varios años, según me dijo. Pero siempre me aseguró que aquello había terminado bien, y que ya no tenían contacto. Durante casi toda nuestra relación, el tema de su ex ni siquiera aparecía en conversación. Por eso, cuando empezó a hacerlo, fue algo que me tomó completamente desprevenido. Todo empezó unos meses atrás. Lucrecia me comentó que algunos antiguos compañeros de su viejo trabajo estaban organizando una reunión. Querían verse después de bastante tiempo sin coincidir. Me preguntó si me molestaba que fuera. Le dije que no. Nunca he sido de controlar con quién sale mi pareja. Si alguien necesita permiso para cada plan, la relación ya está rota de otra forma. Aquella noche ella salió y yo me quedé en casa. Incluso le dije que disfrutara y que me avisara cuando llegara. Volvió bastante tarde pero parecía animada, como cuando alguien se reencuentra con gente que no ha visto en años. Mientras cenábamos me fue contando quién había ido. Nombres de antiguos compañeros, anécdotas del trabajo. Y en medio de todo mencionó algo que, en ese momento, no me pareció especialmente importante. Su ex también había estado allí. Le pregunté con naturalidad si habían hablado. Dijo que sí, un rato, que había sido algo completamente normal, como dos personas que se saludan después de mucho tiempo. Incluso añadió, casi riéndose, que su relación había terminado de forma tranquila y que nunca hubo resentimientos. No vi nada extraño en eso. Mucha gente mantiene una relación cordial con sus exparejas, no significa necesariamente nada más. Pero después de aquella reunión empezaron pequeños cambios. Al principio eran detalles mínimos, comentarios sueltos, que él ahora trabajaba en otra empresa, que quizás se mudaría de ciudad, cosas así.
No parecían importantes, pero su nombre empezó a aparecer cada vez más en lo que ella contaba. Hasta que un día, casi como si fuera una nota al margen, me dijo que en la reunión habían intercambiado números para mantenerse en contacto. Entre ellos estaba él. Y cuando lo dijo, por primera vez, noté algo extraño en la forma en que lo explicó. Como si ya hubiera tomado una decisión antes de contármelo. Cuando Lucrecia me dijo aquello un viernes por la noche, en nuestro piso de Valencia, entendí que algo en la relación había cruzado una línea invisible. Y que, para ella, aquello ni siquiera merecía explicación. Me quedaré el fin de semana con mi ex y otros amigos. Lo dijo mientras se miraba en el espejo del salón, ajustándose el pelo con calma, como si estuviera anunciando un plan cualquiera. Yo me quedé quieto junto a la encimera, con el vaso de agua en la mano, intentando entender si había escuchado bien. Pero aquella frase no había salido de la nada. Todo había empezado semanas antes, poco después de aquella reunión donde volvió a encontrarse con Daniel. Al principio intenté no darle demasiada importancia. No me gustó saber que habían intercambiado números, pero pensé que quizás sería algo ocasional. Un par de mensajes cada tanto, nada más. Sin embargo, con el paso de los días empecé a notar que hablaban con bastante frecuencia. No porque revisara su teléfono ni nada parecido. Simplemente era evidente. Estábamos viendo una película y sonaba una notificación. Ella respondía, luego otra, y otra más. Una noche le pregunté con quién hablaba. Con Daniel, respondió sin apartar la vista del móvil. Le pregunté por qué hablaban tanto. Su respuesta fue tan simple como incómoda. Ahora somos amigos. Ahí empezaron las primeras conversaciones tensas. No eran discusiones fuertes todavía, más bien silencios largos, comentarios que quedaban flotando en el aire. Yo le dije que me parecía extraño que, después de años sin contacto, ahora hablaran todos los días. Ella encogía los hombros. Nos reencontramos en la reunión, es normal. Con el tiempo la incomodidad empezó a instalarse en cosas pequeñas, detalles que por separado no parecían gran cosa, pero que juntos empezaban a pesar. Recuerdo especialmente un sábado por la mañana. Estábamos haciendo la compra en un Carrefour cerca de casa, empujando el carrito por los pasillos como cualquier otra semana. Mientras revisábamos algunos productos, escuché a alguien decir su nombre. Cuando me giré, lo vi. Daniel. Antes de que yo reaccionara, Lucrecia soltó el carrito y caminó hacia él casi corriendo. La forma en que lo abrazó me dejó quieto en el sitio. Fue un abrazo largo, demasiado familiar, como si se hubieran reencontrado después de años. Aunque llevaban semanas escribiéndose, se quedaron hablando un rato. Yo seguía al lado del carrito, observando desde unos metros. Finalmente, ella me llamó. Enrique, él es Daniel. Nos dimos la mano. Comentarios vacíos. El trabajo, el calor de Valencia, cosas sin importancia. Después de unos minutos, él dijo que tenía que seguir comprando y se marchó. Cuando volvimos al carrito, le pregunté por qué había reaccionado así al verlo. Es normal, dijo. Pasamos muchos años juntos. Le respondí que me había parecido un poco exagerado. Ella no estuvo de acuerdo. Aquella fue la primera discusión real. Después vinieron más situaciones pequeñas. Nada escandaloso por sí solo. Pero la suma de todo empezaba a crear una sensación extraña que no sabía cómo explicar. Mientras tanto, en casa también empezaba a sentirse otra presión. El negocio de Lucrecia no estaba funcionando como esperaba. Había semanas en las que vendía algunas cosas, pero la mayoría del tiempo los ingresos eran mínimos o inexistentes. Eso significaba que yo seguía pagando todo. El alquiler, la compra, los servicios, el internet. Nunca se lo reproché directamente, pero la realidad estaba ahí. Entre el trabajo, las cuentas y las conversaciones cada vez más incómodas sobre Daniel, empecé a notar que algo en la relación se estaba desplazando lentamente. Una noche decidí hablar con claridad. Le dije que me incomodaba la frecuencia con la que hablaba con él, que ciertas situaciones me parecían raras. Lucrecia me miró como si estuviera exagerando. Es solo un amigo, dijo. Terminamos hace años. Si tienes un problema con eso, es problema tuyo. Las conversaciones entre ellos continuaron. A veces la veía sonriendo mientras escribía en el móvil. Cuando preguntaba algo, respondía con total naturalidad. Estoy hablando con Daniel.
Intenté convencerme de que quizá estaba exagerando. Ella repetía una y otra vez que no había nada entre ellos. Pero la incomodidad no desaparecía. Se quedaba ahí, silenciosa, creciendo poco a poco. Hasta aquella noche de viernes. Había sido una semana pesada en la sucursal y llegué a casa más tarde de lo normal. Lo único que quería era cenar algo rápido y descansar. Pero al entrar al piso noté algo distinto. Lucrecia se estaba arreglando. No llevaba la ropa cómoda que solía usar cuando se quedaba en casa. Tenía una mochila pequeña sobre la mesa y parecía apurada. Pensé que tal vez saldría con alguna amiga. No me parecía raro. Lo único extraño era que no me hubiera dicho nada antes. Mientras dejaba mis cosas le pregunté con tranquilidad. ¿Vas a salir? Sí, respondió sin darle importancia. Fui a la cocina, me serví agua y pregunté otra vez. ¿Con quién? Fue entonces cuando dijo aquella frase con total calma. Me quedaré el fin de semana con mi ex y otros amigos. Y en ese momento entendí que, para ella, aquello ya estaba decidido, y que mi opinión no formaba parte del plan. Cuando la puerta del piso se cerró detrás de Lucrecia aquella noche en Valencia, el silencio que quedó en el salón fue mucho más pesado que la discusión que acabábamos de tener. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Durante unos segundos, me quedé mirando la puerta, esperando casi por reflejo que volviera a abrirla para aclarar algo, para decir que había exagerado. Pero no ocurrió. Solo quedó el eco seco del portazo y la sensación de que algo acababa de romperse de verdad. Todo había escalado muy rápido. Después de que me dijera que pensaba pasar los fines de semana en una cabaña con Daniel, me quedé en silencio unos segundos, esperando que añadiera algún detalle que hiciera todo aquello menos absurdo. Pero ella siguió hablando con absoluta normalidad. Daniel compró una cabaña fuera de la ciudad, explicó mientras terminaba de preparar su mochila. Probablemente hagamos reuniones ahí cada fin de semana. La forma tranquila en que lo dijo me dejó completamente desconcertado. Eso no puede ser en serio, respondí al final. Me miró con una mezcla de sorpresa e impaciencia. ¿Por qué no? Respiré hondo antes de contestar. Porque estás diciendo que vas a pasar todo el fin de semana en una cabaña. ¿Con tu exnovio? Frunció el ceño, como si la objeción le pareciera absurda. No solo estará él, también irán otros amigos. Eso no cambia mucho las cosas. En ese momento cerró la mochila con un gesto brusco y se apoyó en la mesa. Ya empezamos otra vez, dijo con cansancio. Te he dicho 1000 veces que Daniel y yo solo somos amigos. Esto no es lo mismo que hablar por mensajes, respondí. Estás diciendo que vas a pasar todo el fin de semana con él. Cruzó los brazos. Si eres inseguro, ese es tu problema. Aquella frase me irritó más de lo que esperaba. No se trata de inseguridad, dije. Se trata de límites. Lucrecia soltó una pequeña risa que sonó más a burla que a humor. ¿Ahora también vas a decidir con quién puedo pasar mi tiempo? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es extraño. Su expresión cambió. Ya no parecía cansada, sino desafiante. ¿Acaso no confías en mí? Tardé un segundo en responder. La confianza no significa ignorar situaciones incómodas. Negó con la cabeza. Estás exagerando. Intenté explicarlo con calma. Estarás durmiendo prácticamente a unos metros de él. Qué exagerado eres. Luego añadió algo que, según ella, debía tranquilizarme. Te dije que habrá más gente. La miré fijamente. ¿Y eso debería tranquilizarme? Su paciencia claramente se estaba agotando. Eres un inseguro de primera. Intenté mantener la calma, aunque la conversación ya estaba claramente fuera de control. No es inseguridad, es respeto dentro de una relación. Suspiró con frustración. Lo mío con Daniel terminó hace años. Luego dijo algo que sinceramente no esperaba escuchar. Ya no hay morbo entre nosotros. La frase me dejó en silencio unos segundos, pero ella continuó, como si estuviera explicando algo lógico. Ya nos conocemos todos, añadió. Sentí una incomodidad extraña al escuchar eso, pero lo siguiente fue todavía peor. Él ya me ha visto desnuda muchísimas veces, muchas más que tú. Durante un segundo pensé que había oído mal. Y yo también lo he visto desnudo muchas veces, continuó. Ese deseo ya pasó.
La forma despreocupada en que lo dijo hizo que el comentario sonara todavía peor. ¿De verdad acabas de decir eso como si fuera algo que debería tranquilizarme? Pregunté. Se encogió de hombros. Es la realidad. Intenté procesarlo. Eso no hace que la situación sea mejor. Ella tomó la mochila de la mesa. No voy a seguir discutiendo esto. Caminó hacia la puerta mientras yo seguía de pie en el salón. Antes de salir se detuvo un segundo y se giró hacia mí. Aprovecha el fin de semana para reflexionar sobre tu inseguridad y tu masculinidad frágil. Después abrió la puerta y salió del piso. Y entonces llegó el silencio. No grité, no tiré nada, no hice ningún gesto dramático. Me quedé quieto en medio del salón, tratando de ordenar lo que acababa de pasar. La discusión había sido fuerte, pero lo que más me inquietaba era otra cosa. Lucrecia realmente no veía ningún problema en pasar fines de semana enteros en una cabaña con su exnovio. Ni siquiera parecía entender por qué aquello podía ser incómodo dentro de una relación. Y los comentarios que había hecho durante la discusión no ayudaban precisamente. Aquella noche me senté en el sofá y me quedé pensando durante mucho tiempo. No encendí la televisión ni miré el móvil. Solo pensaba. Intentaba no reaccionar impulsivamente. Pero, mientras estaba allí sentado, una idea empezó a tomar forma poco a poco. Una posibilidad que llevaba tiempo rondando en segundo plano, aunque nunca la había considerado de verdad. Hasta esa noche. Después de que Lucrecia se fuera, no le escribí. Tampoco la llamé. Sabía que cualquier conversación en ese momento solo iba a terminar en otra discusión. Preparé algo sencillo para cenar, revisé un par de correos del trabajo y finalmente me fui a dormir. Pero antes de apagar la luz, aquella idea volvió a aparecer en mi cabeza. Y por primera vez, empecé a tomarla en serio. Aquella mañana tomé una decisión que cambiaría mi vida, mientras Lucrecia seguía convencida de que todo continuaba exactamente igual entre nosotros. Lo curioso es que, mientras ella estaba en aquella cabaña con su ex, intentando convencerme por mensajes de que todo era una prueba para nuestro amor, yo ya estaba organizando algo que haría imposible que las cosas volvieran a ser como antes. Sorprendentemente, dormí bastante bien aquella noche. No hubo vueltas interminables en la cama, ni pensamientos obsesivos. Tal vez simplemente había llegado a un punto de agotamiento mental en el que mi cabeza decidió apagarse. Cuando abrí los ojos ya era temprano. Era sábado, y aunque normalmente habría aprovechado para descansar, tenía algunos asuntos de la sucursal que prefería adelantar desde casa. Mientras preparaba café, miré el móvil y vi que tenía un mensaje largo de Lucrecia. Demasiado largo. Lo abrí. Ya estoy en la casa rural. Sé que discutimos muy mal antes de que me fuera y me duele que nos hayamos despedido así. Seguí leyendo en silencio. Quiero que recuerdes que te quiero. Valoro todo lo que haces por mí. Sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que estoy aquí por mis amigos. El texto continuaba bajando por la pantalla. No voy a hacer nada malo. Yo no soy como otras chicas. Aquella frase me hizo detenerme un momento. No soy como esas mujeres que engañan. Yo soy distinta. Soy fiel a ti y a lo que tenemos. Continué leyendo. Esto es una prueba para nuestra relación. Tenemos que superarla juntos. Luego llegó otra frase que, curiosamente, me hizo sonreír por primera vez en días. Dentro de un mes estas salidas se te harán normales y nos reiremos de tus inseguridades. El mensaje terminaba con algo breve. Te amo. Cuando terminé de leerlo dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí. Ni siquiera lo pensé demasiado. Simplemente seguí con mi mañana como si ese mensaje no existiera. Unas horas después fui a la sucursal. Tenía algunos documentos pendientes y prefería resolverlos en persona. Mientras estaba sentado en mi despacho revisando unos informes, recordé algo que llevaba semanas dando vueltas en mi cabeza. Meses atrás, mi director regional me había planteado una oportunidad bastante particular. La empresa estaba colaborando en la apertura de una planta de producción en China. Era un proyecto grande, pensado para expandir operaciones fuera de Europa. Necesitaban a alguien con experiencia para ayudar a organizar el arranque del lugar durante los primeros meses. Por eso estaban evaluando a varios gerentes. Yo estaba entre los candidatos. No solo por el tiempo que llevaba en la empresa, sino por un detalle que no era común entre los directivos de la compañía.
Hablaba varios idiomas, además del español. También manejaba inglés, francés y chino. El chino lo había aprendido años atrás por pura curiosidad. Nunca imaginé que ese capricho acabaría apareciendo en una reunión importante dentro de la empresa, pero ocurrió. Semanas antes, mi jefe me llamó a su despacho para hablar del proyecto. La propuesta era sencilla: trasladarme temporalmente a China para supervisar el inicio de la fábrica. El contrato inicial sería de 6 meses. Después de ese periodo podría decidir si volver a España o quedarme de forma permanente. El paquete económico era muy atractivo: vivienda pagada por la empresa, un aumento considerable de salario y varios beneficios adicionales. Cuando me lo ofrecieron me interesó bastante, pero dudé. La razón era Lucrecia. No quería desaparecer medio año y dejarla sola aquí. Pensaba que algo así podría destruir la relación. Por eso le dije a mi jefe que necesitaba tiempo para pensarlo. Él aceptó. Mientras revisaba papeles aquel sábado, recordé esa conversación completa. También recordé que mi jefe necesitaba una respuesta definitiva pronto. Si yo rechazaba la oferta, tendrían que enviar a otro gerente. Me quedé mirando el escritorio durante varios minutos. Las discusiones, las noches tensas, el plan de pasar todos los fines de semana en una casa rural con su ex, el mensaje que había leído aquella mañana. Y entonces, algo se volvió extremadamente claro. No quería seguir viviendo así. No quería una relación en la que tenía que justificar por qué ciertas cosas me parecían inaceptables. Me levanté. Salí de mi despacho y caminé por el pasillo hasta la oficina de mi jefe. Toqué la puerta. Adelante, entré. Buenos días. Levantó la vista de su ordenador. Buenos días, Enrique. Me senté frente a su escritorio. Quería darle mi respuesta sobre el traslado. Dejó el teclado y me miró con atención. Perfecto. ¿Qué has decidido? Luego añadió, recordándome las condiciones. La empresa cubre el alojamiento durante los 6 meses iniciales. Después podrás decidir si vuelves o si prefieres quedarte. El aumento salarial se mantiene en ambos casos. Asentí. Acepto la oferta. Su reacción fue inmediata. Excelente decisión. Revisó algo en la pantalla del ordenador y luego dijo algo que no esperaba. El vuelo sale mañana a las 5 de la mañana. ¿Mañana? Sí. El equipo allí necesita apoyo urgente. Cuanto antes estés allí, mejor. Luego añadió con naturalidad. Tendrás 3 días para instalarte y adaptarte. Después empezarás a trabajar. Asentí otra vez. Salí del despacho sintiendo algo extraño. Había tomado una decisión enorme para mi carrera. Pero mientras caminaba por el pasillo pensé en algo que Lucrecia todavía no sabía. Ella seguía en aquella casa rural, convencida de que el domingo volvería al piso y encontraría todo exactamente igual. Lo que todavía no imaginaba era que cuando regresara, yo ya no estaría allí. El domingo por la mañana, cuando el avión empezó a descender entre nubes densas sobre la costa de Shanghái, tuve una sensación extraña, la de haber cruzado una frontera invisible mucho antes de aterrizar. No solo estaba llegando a otro país, estaba dejando atrás una etapa entera de mi vida. Y Lucrecia todavía no lo sabía. El día anterior había sido un caos tranquilo. Después de aceptar el traslado, volví al piso en Valencia y metí en una maleta lo imprescindible. No había tiempo para pensar demasiado ni para organizar despedidas. La salida era inmediata. Aquella noche el apartamento permaneció vacío y silencioso. Lucrecia no apareció ni envió mensajes. Tampoco lo hice yo. Era como si la discusión del viernes hubiera dejado todo suspendido en el aire. A las 4 de la madrugada del domingo ya estaba camino al aeropuerto de Manises. El vuelo fue interminable. Durante horas miré por la ventanilla sin prestar atención al paisaje, repasando mentalmente los últimos meses. Las discusiones, los comentarios que me habían incomodado, la idea absurda de pasar fines de semana enteros en una casa rural con su exnovio. Cuanto más lo pensaba, más evidente me resultaba que algo llevaba tiempo roto. Cuando por fin aterricé en Shanghái, el contraste fue inmediato. El aeropuerto parecía una ciudad dentro de otra ciudad. Pasillos interminables, pantallas gigantes, gente moviéndose a toda velocidad. A través de los ventanales se veían torres de vidrio y autopistas elevadas llenas de tráfico. Mientras esperaba el coche que la empresa había enviado, el móvil vibró. Era Lucrecia. Abrí el mensaje. Cariño,
¿Dónde estás? Pensé que hoy no trabajabas. Pasé por casa y te traje algo de comer de la reunión. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Luego escribí una respuesta breve. Estoy bastante lejos. La respuesta llegó casi al instante. ¿Cuándo vuelves? Miré alrededor. El idioma en los carteles, la multitud, el ruido del aeropuerto. Y escribí con calma. Probablemente dentro de 6 meses. Quizá más. El teléfono empezó a sonar casi inmediatamente. Contesté. ¿Qué significa eso? Preguntó ella, claramente confundida. Significa que estoy en China. Hubo un silencio corto. ¿Qué dices? Acepté el traslado que me ofrecieron en la empresa, le expliqué. El proyecto del que te hablé hace tiempo. Escuché cómo su respiración se volvía más rápida. No, eso no puede ser. Dijiste que no te irías. Me tomé un momento antes de responder. He cambiado de idea. Fue entonces cuando empezó a llorar. ¿Cómo puedes hacerme esto? Dijiste que no querías dejarme aquí sola. Respondí con la misma calma con la que había estado hablando desde el principio. También te dije que no me parecía normal lo que estabas haciendo con tu ex. Ella no contestó enseguida. Aproveché el silencio. Si tú no estabas dispuesta a poner límites básicos para respetar la relación, no veo por qué yo tendría que renunciar a una oportunidad importante en mi trabajo. Al otro lado solo se escuchaba su respiración. No es lo mismo, dijo finalmente. Para mí sí. Hubo otra pausa incómoda. Entonces hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Y qué pasa ahora con el piso? No respondí de inmediato. La renta, la luz, todo eso lo pagabas tú, añadió. Su tono ya no sonaba tan dolido como preocupado. Imagino que ahora tendrás que encargarte tú, respondí. ¿Cómo que yo? Dijo nerviosa. Sabes que mi negocio todavía no da suficiente. Guardé silencio. Ella insistió. Entonces, ¿vas a mandarme dinero? Aquello me hizo reír. No fue una risa pequeña ni incómoda. Fue una carcajada espontánea que salió después de semanas acumulando tensión. ¿Te parece gracioso? Preguntó molesta. Seguí riendo unos segundos más. ¿Sí? No añadí nada más. Colgué la llamada. Después abrí el chat, escribí 2 palabras y las envié. Se acabó. Inmediatamente después bloqueé su número. Y ahí terminó todo. La verdad es que no tuve que preocuparme demasiado por lo que dejaba en Valencia. El piso ya venía amueblado cuando nos mudamos. Sofá, cama, mesa, armarios. Casi todo pertenecía al propietario. Mis cosas cabían en una sola maleta. Algo de ropa, algunos objetos personales y poco más. Incluso dejé algunos utensilios de cocina porque no valía la pena llevármelos. No sentí que estuviera abandonando nada importante. Cuando llegué al apartamento que la empresa me había asignado en Shanghái, el cambio fue total. Era un lugar moderno, cerca de la planta donde empezaría a trabajar. Los primeros días fueron intensos. Reuniones, presentaciones, recorridos por la fábrica y largas jornadas organizando equipos y procesos. Pero, a pesar del cansancio, había algo que ya no estaba. No había discusiones. No había tensión constante. Solo trabajo, silencio y una tranquilidad que llevaba demasiado tiempo sin sentir. Cuando recibí aquel mensaje varias semanas después de llegar a Shanghái, entendí que algunas personas solo empiezan a preocuparse cuando las consecuencias ya son inevitables. Para entonces mi vida ya tenía otro ritmo, otra rutina, y Lucrecia formaba parte de algo que había quedado muy lejos, tanto en kilómetros como en importancia. Habían pasado varias semanas desde mi llegada. El trabajo en la fábrica avanzaba rápido, y mis días estaban completamente ocupados entre reuniones, informes y coordinación con el equipo local. Apenas pensaba en lo que había dejado atrás en Valencia. Una noche, mientras revisaba correos en el apartamento, mi móvil vibró. Era un número desconocido. Abrí el mensaje. Hola, Enrique. No sé si debería escribirte, pero creo que necesitas saber que Lucrecia no está bien. No respondí. El mensaje continuó llegando en varias líneas. Desde que te fuiste está muy mal. Está muy deprimida. Seguí leyendo sin escribir nada. Además está teniendo problemas económicos. La persona que escribía decía ser una amiga de Lucrecia. Explicaba que su negocio no estaba funcionando, que apenas tenía ingresos,
y que ahora estaba teniendo dificultades para pagar el alquiler del piso y otros gastos básicos. Leí todo el mensaje una sola vez. No sentí rabia, tampoco pena, solo una distancia enorme con todo aquello. Después de terminar de leerlo, tomé una decisión muy sencilla. Bloqueé ese número, sin responder, sin explicaciones. No sentí culpa al hacerlo. Para ese momento la relación ya era algo terminado. Yo había tomado una decisión y, siendo honesto, ella había tomado las suyas mucho antes de que yo subiera a aquel avión. Desde entonces, me he concentrado completamente en el trabajo. El proyecto de la fábrica avanza bien. Hemos logrado organizar los primeros procesos, el equipo funciona y los resultados iniciales han sido mejores de lo que la empresa esperaba. Mi jefe parece bastante satisfecho con cómo se están desarrollando las cosas. A veces, muy de vez en cuando, pienso en cómo habría sido todo si hubiera tomado otra decisión aquel día en la oficina. Pero nunca dura mucho ese pensamiento, porque al final entendí algo bastante simple. Una relación solo funciona cuando ambas personas protegen ciertos límites básicos. Cuando uno de los dos empieza a tratar esos límites como si fueran un problema de inseguridad o de ego, lo que en realidad está diciendo es que la relación ya no le importa lo suficiente. Y en mi caso, ese final llegó el mismo día en que decidí subir a un avión rumbo al otro lado del mundo.